Y ahora tenemos que hablar. ¿Cómo podemos ayudar a alguien que pasa por un duelo? Cuando te importa una persona que está sufriendo este tipo de situaciones delicadas, podría ser difícil saber qué decir o qué hacer. Las personas que las sufrimos luchamos con muchas emociones intensas y dolorosas, como por ejemplo la depresión, la ira, la culpa, la tristeza profunda. A menudo también se sienten aislados y solos en su dolor, ya que este es intenso y las emociones difíciles pueden hacer que las personas se sientan incómodas para ofrecer apoyo. ¿Por qué necesitamos sentir miedo de o por qué sentimos miedo de entrometernos de algo, de decir algo incorrecto o hacer que su ser querido se sienta aún peor que en un momento tan difícil? Tal vez se piense que muy poco o que hay poco que se pueda hacer para mejorar estas cosas. Esto es comprensible, sin embargo, no hay que permitir que las incomodidades nos impidan llegar a alguien que está sufriendo. En este momento, más que nunca, su ser querido, tu ser querido necesita apoyo. No necesitas tener respuestas, tampoco dar consejos o decir las cosas correctas. Lo más importante es simplemente hacerla sentir que estás ahí, que eres su apoyo. Y tu presencia amorosa le ayudaría a esa persona a sobrellevar el dolor y comenzar a sanarse poco a poco. Algunas claves para ayudarla. No dejes que los temores de decir o hacer lo incorrecto te impidan acercarte. Al hacerlo saber que a su ser querido que usted está ahí para escuchar. Comprender que cada persona vive un duelo de manera diferente y por diferentes periodos de tiempo. Ofrecerle ayuda de manera práctica en tareas específicas que la liberen de cargas a esa persona. Mantenerse cerca y apoyarla también después del funeral. Lo que debes tomar en cuenta en este punto es que, uno, comprender el proceso de duelo. Cuanto mejor se comprenda el dolor y cómo sanar, mejor preparado estarías para ayudarla a esa persona o a un familiar. No hay manera correcta o incorrecta de vivir este duelo, y este no siempre se desarrolla en etapas ordenadas o predecibles. Esto es mejor descrito como una montaña rusa emocional, con máximos, mínimos y contratiempos impredecibles. Todos pasamos por este momento tan crucial, así que evitemos decir a esa persona lo que debería estar sintiendo o haciendo. Un duelo puede involucrar emociones y conductas extremas. Los sentimientos de culpa, la ira, desesperación y el miedo son comunes. Una persona con pérdida podría gritar a los cielos, obsesionarse con la muerte, arremeter contra sus seres queridos y llorar durante horas y horas. Si tu ser querido necesita saber que lo que están sintiendo es normal, no lo juzgues ni tampoco se tome sus reacciones de duelo de forma personal. No hay un horario establecido para el duelo. Para muchas personas, la recuperación después del duelo demora entre 18 y 24 meses, pero para otros, en cambio, este proceso de duelo puede ser más largo o inclusive más corto, dependiendo. No se presiona a esa persona haciéndola sentir que está sufriendo demasiado tiempo. Esto realmente puede complicar su proceso de sanación. 2. Saber qué decir a alguien que está pasando por esto, si bien muchos de nosotros nos preocupamos por lo que podemos decirle a una persona, en realidad es mucho más importante escucharla. A menudo las personas muy bien intencionadas evitan hablar sobre el tema o cambian de tema cuando se menciona a la persona fallecida, pero una persona pasando por esto necesita sentir que su pérdida es reconocida. Y al hablar de ellos es una manera como de asegurarnos que tu ser querido no está olvidado. Al escucharlo con empatía e incentivarlo a la conversación haría que esta persona se sienta confortable y calmada. ¿Cómo podemos hablar y escuchar a alguien que está en duelo? Sabemos que no ayuda el querer obligar a alguien a abrirse. Es importante que le digas a ese ser querido que está pasando por esto que usted está allí para escuchar si es que quiere hablar sobre el tema.
hablar con franqueza sobre lo que está pasando, sobre la persona que murió, y no se aleje del tema si es que aparece el nombre de la persona fallecida. Y cuando le aparezca apropiado, haga preguntas sensibles que inviten a la persona a abrirse más o a expresarse sus sentimientos, simplemente preguntándole: ¿tienes ganas de hablar? Ahí en cambio le estás indicando a esa persona que usted está abierto. También ayuda el saber reconocer la situación. Por ejemplo, podría decirse algo tan simple como: escuché que tu papá murió. Al usar esa palabra muerto, murió, demostraría que estás abierto a hablar sobre el tema, cómo se siente realmente la persona en duelo. Expresar su preocupación, por ejemplo: lamento mucho escuchar esto, lo que te haya pasado. Deje que la persona pasando por esto hable de cómo murió su ser querido. Las personas que están en este proceso pueden necesitar contar la historia una y otra vez, a veces en mucho detalle. Sea paciente. Repetir la historia es una forma como terapéutica de procesar y aceptar la muerte. Con cada recuento, el dolor baja, disminuye, y al escuchar con paciencia y empatía, usted está ayudando a esa persona a sanar. Preguntar al ser querido cómo se siente. Las emociones de una persona, de una pérdida, pueden cambiar rápidamente. Así que no asuma que lo sabe o que sabe cómo se siente la persona en duelo en un momento dado. Si es que ha sufrido una pérdida similar, comparta su propia experiencia si es que cree que es útil. Pero siempre recordando que la pena es una experiencia intensamente individual. No hay dos personas que lo experimenten exactamente igual. Así que nunca diga saber lo que la persona necesita o lo que está sintiendo, o compare esa pena con con la de ellos. Nuevamente, ponga énfasis en escuchar y pídale a esa persona que le cuente cómo se siente. Acepte los sentimientos de esa persona y dígale a la persona que está en duelo que está bien llorar delante de usted. Enojarse o quebrarse, no trate de razonar con ellos sobre cómo deben o no sentirse. La pérdida es una experiencia altamente emocional, por lo que quienes pasan por ella necesitamos sentirnos libres de expresar nuestros sentimientos, y no importa cuán irracionales nos sintamos juzgados o criticados. Seamos genuinos en la comunicación, no intente minimizar los sentimientos de la pérdida, y no proponga soluciones ni tampoco ofrezca consejos. Es mucho mejor escuchar a esa persona querida o simplemente admitir que no estoy seguro de qué decir, pero quiero que sepas que me importa mucho. Esté dispuesto siempre a sentarse en silencio y no presiona a la persona en duelo que no tenga ganas de hablar. Por lo general, lo que ellos necesitan es simplemente sentirse acompañados por usted. Si no puede pensar en algo que decir, simplemente ofrezca contacto visual, un apretón de manos o un abrazo tranquilizador. No es malo tener momentos en silencio, y la mayoría de veces esto ayuda mucho más que el decir cosas inapropiadas. Ofrezca su apoyo, pregunte qué puedes tú hacer por la persona en duelo, y ofrezca ayuda con una tarea específica, como por ejemplo ayudar con arreglos del funeral o simplemente a estar allí para acompañar, o como un hombro para llorar. Cosas que no debes decir. 1. Es parte del plan de Dios. Jamás. Esta frase puede hacer que las personas se enojen y a menudo respondan con frustración. Al menos tienes tanto de qué estar agradecido. Saber que tienes cosas por las que agradecer, pero en este momento creo que no son importantes. Y eso no ayuda en nada a quien pasa por esto. Otra, el que él está en un lugar mejor. Ahora, la persona que pasa por esta pérdida puede que de pronto, que crea o no en eso, mantenga sus creencias para usted mismo, pero mejor no las exprese, no los diga. Otra, es hora de seguir adelante con tu vida. Es momento de virar la página, bla, 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 bla. A veces las personas con duelo no se resisten mucho a seguir adelante porque sienten que esto significa olvidar a su ser querido. Además, seguir adelante es mucho más fácil que decirlo. O es mucho más fácil decirlo que hacerlo. El dolor tiene una mente propia y funciona a su propio ritmo.
no juzgue, no critique a la persona con pérdida por el tiempo que le tome sanar y recuperarse. Expresiones que comienzan con debes o tienes que, estas palabras a veces ponen mucha presión a la persona en duelo y lo único que causan es frustración. En lugar de eso podría comenzar diciendo un comentario con has pensado en o podrías intentar. Ayuda mucho mejor. Ahora, ¿por qué hablar de esto? En realidad, esta es una conversación que nadie quiere tener o no queremos tener porque se trata de un tema muy delicado que ninguno de nosotros queremos enfrentar. Sin embargo, es importante hablar sobre el tema con las personas cercanas o a nosotros sobre el morir y la muerte para que cuando llegue el momento, que lo va a llegar, sepamos cuáles son sus deseos y cuál es la mejor manera de ayudar. Además, al hablar sobre el tema con los miembros de la familia, sobre lo que uno quiere cuando se trata del final de la vida, puede hacerles más fácil en los momentos difíciles. Los directores de funerarias constantemente ven a las familias lidiando con el dolor y teniendo que tomar decisiones cuando una persona especial para nosotros haya muerto. Y decirse que dicen que haber tenido esa conversación puede quitar algo de presión. Una doula de fin de vida cuenta que muchas veces no solamente ayuda con la logística de organizar un funeral, sino que también abre la puerta para que las personas hablemos sobre asuntos que son importantes y que tal vez no se hayan dicho. Hablar sobre estas preferencias personales y lo que les gustaría cuando se trata del fin de la vida y de sus rituales funerarios podría ser un muy buen comienzo y podría dar paso a otras personas, a otras conversaciones importantes. Puede llevar a discusiones realmente valiosas que de otra manera no se habrían tenido. En algunos casos podría ayudar a las personas a aceptar e enfrentar lo inevitable y también podría fortalecer los lazos o reparar heridas. También podría ser una oportunidad para dejar de lado los secretos de mucho tiempo que pueden ser una carga para alguien. Y ya sea que tengamos una conversación con alguien que vive con una enfermedad terminal o que se haya topado el tema como preparación a algo que tendría que pasar un día, es importante prestar atención a lo que tiene que decir esa persona. El morir y la muerte no son solamente un tema racional y la gente no siempre reacciona como uno cree que lo hará. Quien haya visto cómo responde la gente a la muerte y a la pérdida de alguien que ama, sabe que es un tema difícil de tratar y de manejar entre nuestra familia. Luego estaría la gran variedad de emociones que las personas pueden experimentar individualmente cuando se enfrenta a esto. Por ejemplo, el miedo a lo que vendrá, la rabia porque sus vidas se estén acortando o la decepción por no haber logrado todo lo que hubieran querido y la preocupación por lo que queda o por los que quedan. Frente a todas estas emociones, la conversación más difícil se puede tomar en la más sanadora. Consejos para tener una buena conversación sobre el tema. Sea sensible a estas necesidades de la persona o de la otra persona. Es mejor plantear el tema en el momento adecuado y no ser agresivo al hacerlo. Si la persona no quiere hablar de ello, pues se le debe respetar. Si resulta difícil manejar la conversación a usted mismo, es recomendable tener a alguien más presente que pueda canalizar, por ejemplo, un pariente o un amigo, una doula de fin de vida, pues ha sido educada y preparada para ello. Anote los deseos y peticiones de la persona y esto no solamente es útil para más adelante, sino que también muestra que estamos escuchando activamente. Acerquémonos siempre a estos momentos de una manera respetuosa, tranquila y sobre todo muy amorosa y desde el corazón. ¿Qué es el acompañamiento de una doula? Una doula, uno de los trabajos más, diría yo, hermosos e importantes en el mundo es el de las doulas que acompañan en los partos.
a las mujeres y a los seres humanos recién nacidos. También necesitamos doulas que nos ayuden y nos orienten en nuestros últimos días. Las doulas podrían facilitarnos las herramientas que necesitamos para afrontar un proceso tan duro, que podrían ayudarnos a escribir las cartas de despedida y el documento de las últimas voluntades, y a afrontar los encuentros para despedirnos de nuestros seres queridos. Necesitamos tener a alguien con quien poder hablar sobre la muerte tranquilamente, que nos ayude a manejar el miedo que tenemos a dejar de existir, que nos escuchen en los momentos de rabia o tristeza, que nos orienten para dejar todo en orden. Es tan importante poder contar con alguien que nos ayude a aceptar el fin, a prepararnos psicológica y emocionalmente, y a ponernos en paz con nosotros mismos. La muerte es el segundo momento más fuerte en la vida después del nacimiento, y nuestra cultura vive de espaldas a la muerte. No sabemos cómo manejar nuestras emociones ni tampoco nuestro miedo. Una doula de fin de vida podría ayudar a preparar el cuerpo con masajes y respiraciones, y ayudar también a nuestros familiares a aceptar nuestra muerte, para que podamos hablar sobre el tema en los últimos días con todo el mundo. El sistema sanitario debería poder ofrecer este servicio de ayuda y acompañamiento para todos y cada uno de nosotros, porque es injusto que nos tengamos que enfrentar a la muerte sin herramientas, con tanto miedo y dolor. Morir es un momento sagrado para un ser humano, y podría ser una experiencia muy hermosa si es que tenemos herramientas para vivirla sin miedo. Merecemos una muerte digna, tranquila y sin sufrimiento físico y emocional. Merecemos elegir dónde y con quién queremos morir, y tener las mejores condiciones para irnos en paz. Fuente: lividoula.com.